Durante esta semana arribaron parlamentarias y parlamentarios nuevos a la Cámara de Diputados en reemplazo de aquellos que optaron por ejemplo, postular como constituyentes en la Convención Constitucional. Vamos a conversar con una de ellas, nos comunicamos de inmediato con la diputada Marcela Sandoval Osorio. Ella representa al distrito número 14 en la región metropolitana, viene a reemplazar el diputado Renato Garín por el cupo de Revolución Democrática. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Gabriela, por este espacio. Bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, estoy debutando hoy día. Diputada, antes de ser parlamentaria, que comenzó ahora recién, hace pocos minutos, ¿cómo veía usted la Cámara de Diputados? ¿Qué pensaba usted de este grupo de 155 personas que tienen como misión tan importante legislar en pro del país? A ver, bueno, a mí me ha tocado igual estar bien de cerca de alguna manera con mis compañeros y compañeras de bancada de Revolución Democrática, entonces he podido ver, he podido apreciar, me ha tocado también a trabajar de alguna manera, apoyar en algunos proyectos, entonces no me ha sido tan lejano, pero claramente la dinámica interna, cómo funciona la institucionalidad, por cierto, no la voy a aprender en un día ni en una semana, eh, pero es un poder del Estado, entonces evidentemente que tiene una dimensión que a veces uno no alcanza como a soslayar, porque la tramitación de una ley tiene muchos pasos, también hay instancias en las que a mí me ha tocado participar mucho antes de que yo estuviera en política, como desde el Estado, cuando trabajaba en el Estado, o en organizaciones sociales, entonces ahí me tocó intervenir o cumplir un rol más de especialista o de incidir en materias, por ejemplo, temas de derechos de las mujeres. Uh-huh. Entonces, claro, tiene como una serie de aristas el trabajo legislativo y, por cierto, también todo lo que tiene que ver con otra función de una diputada, que es el trabajo territorial también. Sí, sobre eso precisamente le quería preguntar, diputada, usted representa a un distrito que es bien amplio y que también es bien diverso en cuanto a su composición. Tiene comunas rurales, otras que no lo son tanto, las vamos a mencionar para que ninguno de los que nos esté viendo y escuchando se sienta: San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, María Pinto, Curacaví, Alhué, San Pedro y Padre Hurtado. O sea, son muchas comunas en un distrito. ¿Cómo proyecta usted que va a ser su participación y también su relación con los vecinos? Sí, es muy buena pregunta porque es un desafío, es un distrito enorme y que tiene escenarios como que combina varias situaciones. Por un lado, las comunas como muy rurales y por otro, comunas que son grandes centros urbanos como San Bernardo. Entonces, y además con un problema que a todas las une, que tiene que ver con la accesibilidad, el transporte, la conectividad y una dificultad y una problemática que abarca a más de 10 comunas del distrito y que tiene que ver con la sequía y el acceso al agua. Entonces son problemáticas que en general no se ven tanto en la región metropolitana, sino más bien se ven en regiones y la verdad es que ahí hay que hacer un plan de trabajo y eso es lo que hemos ido pensando desde el equipo y también desde los territorios de Revolución Democrática, que en este minuto tenemos conformado en Buin, Paine, Calera de Tango y San Bernardo, pero tenemos otras militantes también en otras zonas como Curacaví, Talagante, como que hemos pensado hacer un trabajo muy de la mano con organizaciones sociales, identificar quiénes son los líderes locales, quiénes son las dirigentes ahí que llevan, digamos, determinadas causas y concentrarnos, poner foco en algunos temas, porque sabemos que, digamos, las necesidades son muchas, las facultades de un legislador son limitadas, pero sí pueden haber herramientas administrativas en las que podemos intervenir, como por ejemplo generar oficios a otras instituciones para conseguir respuestas más rápidas o pronunciamientos, acompañar denuncias públicas en caso que se estén vulnerando derechos de algunas comunidades. Entonces nos vamos a concentrar en temas que vayan en directa relación con problemáticas de la zona, como el tema del agua, como temas medioambientales, temas de derechos humanos, que por cierto también hay en varias de las comunas. Diputada, en cuanto a
la forma en que llegan los parlamentarios a reemplazar a otros. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted la forma en que los partidos deciden que finalmente tal y cual persona va a ser quien reemplazará a quien deja el cargo? Sí, yo he dicho desde un principio en todas las entrevistas que creo que es una norma que debe ser modificada. Creo que, de hecho, cuando a mí digamos, me nombran en mi partido, una de las cuestiones que decide el Consejo Político es que se nos mandata como bancada RD a hacer una propuesta también legislativa respecto a este mecanismo de reemplazo. Porque evidentemente nuestra democracia necesita mecanismos que sean mucho más similares a lo que fue la elección original para estas vacancias. Y en este minuto la norma es muy estándar y muy general, entonces los partidos definen en el fondo según su criterio. O sea, hay partidos que han definido desde su directiva, otras de sus comisiones políticas, otros han hecho mecanismos de primarias internas o de algún tipo de elección, y en el caso nuestro hicimos un mecanismo que fue que incluyó distintas etapas, pasar por un consejo regional, hacer un levantamiento de patrocinios de militantes en la región metropolitana, luego esta consulta distrital que fue como lo que más se conoció en prensa, y eran instancias que no eran vinculantes en la decisión, sino antecedentes a considerar, además de las propuestas que cada persona interesada en ocupar esta vacancia tenía que hacer. Y luego el órgano político, que era el consejo de mi partido, tenía que definir. Entonces, evidentemente que para la ciudadanía son pasos que pueden ser muy claros en la interna partidaria, pero digamos, para el ciudadano que es representado, necesita mecanismos mucho más claros y comprensibles también, y que sean mucho más cercanos a lo que fue el ejercicio del voto por un representante. Ahora, claro, nos vimos en esta situación porque evidentemente estas vacancias se producen cuando alguien renuncia, pero nuestro compromiso es proponer algún mecanismo de reemplazo que esté mucho más acorde con la elección original. Diputada Sandoval, y en relación a los parlamentarios que optaron por ir a la constituyente, ¿qué le parece a usted que parlamentarias hayan optado por esta decisión cuando el mandato original era continuar, o sea, era mantenerse como parlamentario, digamos? Sí, es una decisión legítima, pero no la comparto. De hecho, es una decisión que va muy en la línea de una convención mixta y no de una convención constitucional, que es 100%, digamos, con representantes electos por la ciudadanía para esos fines. Yo estuve coordinando con mujeres de oposición y estuve ahí liderando varias acciones en comandos del apruebo y sobre todo de la Convención Constitucional. Entonces, mi posición siempre fue que no estuvieran representantes electos, digamos, que fueran solo representantes electos para el fin que fue creado este órgano, que es generar la nueva constitución. Pero por lo mismo no me parece como una buena señal, porque en el fondo las personas depositan la confianza en quienes salen electos para una función, que en este caso es legislar, representarlos en el distrito, y la verdad es que eso lo que hace es contribuir a mayor desafección de la política. Diputada, y en cuanto a lo que se viene para este año, le tocó ser parlamentaria en un año bien complejo, ¿no? Venimos post-estallido social, en medio de una pandemia, proceso de vacunación, elecciones de todo tipo, partiendo el 11 de abril, terminando a fin de año con las presidenciales. ¿Cómo cree usted que se debería posicionar la oposición a la hora de enfrentar un año tan complejo como este? Sí, es un año muy complejo donde la elección constituyente es como la madre de todas las batallas, diría yo, porque nunca nos hemos enfrentado a un desafío tan grande que es contar, o la posibilidad de contar con un nuevo marco constitucional, que en definitiva son como las nuevas reglas para el país, de reglas de convivencia democrática. Entonces es una elección que se juega mucho. Y yo creo que ahí las señales tienen que ir en la línea no de señales unitarias vacías en términos de la oposición, sino más bien de lograr sintonizar con algunas cuestiones programáticas fundamentales. Y en mi caso, yo siempre voy a estar tratando de empujar aquellos temas en que las mujeres se vean favorecidas, y también denunciando en aquellos casos en que
los derechos sean vulnerados. Entonces, creo que hay temas que evidentemente a la oposición nos unen, pero también no nos han permitido como generar mayores confluencias. Y estos temas tienen que ver con la convicción, por ejemplo, de tener un Estado plurinacional, del respeto también a otras naciones, del derecho de las comunidades migrantes. Es muy importante también como avanzar a todos los marcos de autonomía de las mujeres y de las diversidades, y ahí evidentemente hay visiones que se chocan, pero creo que justamente para avanzar en la línea más de derechos humanos, estar de acuerdo con los estándares internacionales que el mismo Estado de Chile ha suscrito, necesitamos avanzar también, correr el cerco en términos de la protección y el reconocimiento de grupos que han sido históricamente desfavorecidos. Y en eso yo creo que tenemos que lograr amplios consensos. Y eso es lo que nos puede unir o lo que nos puede desunir. Diputada Sandoval, y en esa desunión o unión, posible unión o desunión de cara a la elección de los constituyentes, ¿cómo cree usted que se puede posicionar la oposición para enfrentar a una derecha que, claro, quizás para las elecciones se mantiene bien ordenadita y bien unida a la hora incluso de participar en los comicios? ¿Cómo ve usted esa disyuntiva que se puede producir? Yo creo que igual yo soy representante del Frente Amplio, que es una coalición que es bastante nueva y nos hemos enfrentado como a escenarios que a veces nos ponen como en escenarios que los partidos tradicionales ya han superado varias veces y tienen aprendizaje. ¿A qué me refiero con eso? Han gobernado, tienen varios periodos, digamos, encima en el Congreso, y también gobernado no solo a nivel ejecutivo, sino también en muchos municipios. Entonces tienen una experiencia de gobernanza, sea mala o buena, la tienen. Nosotros nos estamos recién probando, y yo creo que en esto estamos aprendiendo también, y en esto hay que ser humildes, porque tenemos una primera bancada parlamentaria, recién este año digamos, este es el último año de la bancada a la que yo me estoy sumando, del Frente Amplio, y tenemos muy pocos gobiernos municipales del Frente Amplio. RD no tiene ninguno. Nos estamos enfrentando a este desafío recién. Y creo que las elecciones del 11 de abril van a marcar un precedente en términos también de cómo estamos preparados, de los desafíos que se vienen. Creo que nosotros también como proyecto nuevo, transformador, tenemos que hacer una apuesta que sea diferenciadora. Y en ese sentido, no puede ser como generar solo consensos para lograr una articulación mayor con la oposición, sino también jugarnos por nuestro propio proyecto. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar para fortalecerlo. Y hay varios desafíos, desde institucionales, desde orgánicos, pero también programáticos, de cómo levantamos un nuevo programa, incluso para discutirlo a nivel de presidenciales. Ya lo vamos a hacer a nivel de constituyente, lo vamos a hacer también con las cartas que llevamos a gobernadores y gobernadoras regionales, pero necesitamos también como poner ideas en el debate presidencial. Y creo que ese es nuestro desafío hoy. ¿Y eso se podría traducir en un candidato a la presidencia por parte de RD o por parte del Frente Amplio? Hay varios nombres, sí, nosotros estamos dando esa discusión y hay varios nombres ahí, como el de Gabriel Boric, el del senador Latorre, el diputado Marcelo Díaz también, pero creo que acá lo más importante, más allá de los nombres, es el mecanismo que decidamos también como Frente Amplio y las ideas que sostengan esa alternativa. Si no, cualquier alternativa va a ser sin fundamento, sin sustento. Diputada Marcela Sandoval, en cuanto al trabajo legislativo, hay temas pendientes y que quedan pendientes de esta administración, que han quedado pendientes de esta administración y también de administraciones anteriores, por ejemplo, reforma a las pensiones, que ha sido algo tan solicitado por parte de la ciudadanía, quizá uno de los pilares del estallido social también. ¿Cómo ve usted eso? Cuando también se habla entre medio de un tercer retiro del 10%, se presentan iniciativas al respecto, y también hay una reforma que ya fue aprobada en la Cámara, que está en el Senado, pero que todavía no genera consensos suficientes. ¿Cómo ve usted ese tema?
A ver, yo creo que es un tema, la pandemia nos puso como en una situación que evidenció varias crisis, y una de esas crisis tiene que ver con la seguridad social. Eh, yo creo que ya no resiste el modelo que tenemos de pensiones, y evidentemente que todas las soluciones que se han dado, lo mismo del retiro, digamos, del retiro uno, el retiro 2 del 10%, han sido medidas paliativas, no han sido medidas sustantivas ante la emergencia. No son políticas sociales, y en eso tenemos que ser como súper claros y responsables. Evidentemente son una respuesta ante la crisis, porque en el fondo, ante las necesidades que tiene la gente y ante la falta de respuestas también como a nivel más de política social ante una emergencia, es necesario que canalizar este tipo de iniciativas para que la gente tenga en el fondo acceso a un recurso que es inmediato, pero eso no resuelve el problema. Y en eso hay que ser como muy responsable. No por eso oponerse, pero sí generar como otros marcos que evidentemente nos lleven a ir pensando un sistema de protección mucho mayor, que tenga también, que sea inclusivo, que no tenga, digamos, incluya, digamos, restricciones que terminen en discriminación. Por ejemplo, para el tema como de las lagunas previsionales, que muchas las mujeres lo vivimos por el tema de los cuidados, cuando las mujeres son madres, dejan de trabajar y ahí se generan grandes brechas en términos de la seguridad social que van a tener más adelante. Entonces, hay cuestiones que son muy complejas y que nuestro sistema de pensiones hoy no considera. Y la sociedad chilena ya se pronunció respecto como a las necesidades de que contemos con mayor protección de derechos sociales. Entonces creo que el próximo desafío a nivel presidencial tiene que apuntar ese nuevo crítico. Y en ese sentido tenemos que contar con un nuevo sistema de pensiones. Diputada, le queremos agradecer por conversar de estos temas junto a nosotros. Ojalá sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener en este periodo como parlamentaria. Reiterar la bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados y que tenga un excelente trabajo por acá. Muchas gracias. Que esté muy bien, diputada, que tenga una buena jornada.